Bueno, buen día, chicas, buen día a todas las que están ahí. Bienvenidas al curso de Mujeres Apicultoras. Un gusto y un placer encontrarnos acá de vuelta. Para las que ingresan por primera vez, esta es nuestra segunda clase, les voy a contar un poco cómo se inició esto. Somos un grupo de mujeres apicultoras, estamos en la Argentina. Digo esto porque hay muchas mujeres de otros países y arrancamos hace algunos años a producir en conjunto. El trabajo en conjunto lo aprendimos de las abejas, la fuerza que tiene el trabajo en conjunto, y entonces salimos a buscar financiación para comprar colmenas, nos capacitamos en conjunto, vendemos parte de la producción en conjunto, y bueno, nos nucleamos para tener más fuerza y llegar más lejos. Las capacitaciones, que siempre fueron con INTA, en las distintas regiones donde estamos, las hacíamos habitualmente presencial, íbamos y recorríamos las colmenas y recorríamos los apiarios. Pero con este nuevo escenario de la pandemia, bueno, esto no lo podemos hacer más y decidimos iniciar estas capacitaciones vía virtual para fortalecer temas técnicos y para atender consultas y ver cada actividad que hay que ir haciendo durante el año en las colmenas y las chicas que tienen sus apiarios. Después Leo tuvo la brillante, Leo es nuestro capacitador, se llama Leo Frigoli, tuvo la brillante idea de ampliarlo a otras mujeres que pudieran estar interesadas, y tuvimos un aluvión de interesados, así que se formó estos grupos. Bueno, eso es todo. ¿Cómo vamos a organizar nuestro día de hoy? Ahí les muestro. Leo va a dar unos temas técnicos, básicamente la comunicación de la abeja, individuos de la colmena, habitación de la abeja y la formación y ubicación de apiarios. Después de esto vamos a tener consultas sobre estos temas técnicos, todo vía chat. Toda nuestra comunicación va a ser vía el chat del Zoom. Y después de esto vamos a tratar temas del apiario hoy, y acá siempre estamos hablando solamente de Argentina, que es donde, bueno, estamos nosotros. Está especialmente destinado a las chicas que tengan sus apiarios, qué están viendo, qué consultas tienen, qué actividades deben realizar. Pero bueno, si ustedes no tienen colmenas, igual están interesadas en escuchar, se aprende mucho de las consultas y las vivencias de cada una. Así que bueno, sin más, Leo, te paso la posta. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pongo la cámara entonces. Vamos a compartir el PowerPoint. A ver, por aquí. Compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó. Ah, me vas a tener que habilitar para compartir la pantalla. Banca un segundo, yo te había hecho coanfitrión, pensé que con eso bastaba, pero a ver, si ahora podés compartir. A ver, veamos. Ahora sí. Bien. Perfecto. Creo que ahí estamos. Ponemos aquí. Y ya estamos. Bueno, ¿se está viendo la pantalla? Sí. Sí, Leo, se ve, se escucha bárbaro. Bueno, brevemente para los que no estuvieron la otra vuelta, les cuento, yo soy Leandro Friuli y soy técnico de INTA. Además, de ser técnico apícola, estoy estudiando la licenciatura apícola para el desarrollo. Y bueno, también me formé como comunicador, estoy a cargo de las redes sociales de lo que es INTA ProAPI, el programa nacional, y la red CLAN, que es la red de desarrollo apícola para Latinoamérica y el Caribe. Y trabajo conjuntamente en lo que es Cuenca del Salado, INTA Cuenca del Salado, con sede en Rauch, ¿no? Y bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro territorio es lo que
empezamos ya hace casi 10 años y que continuamos y continúa fuertemente, es el clúster apícola, ¿no? Como organización. Así que bueno, esto simplemente para aquellos que no estuvieron en la otra vuelta. Hoy lo que vamos a hablar básicamente son varias cuestiones que tienen que ver, primero con la comunicación. ¿Tá? Es fundamental entender que la abeja se comunica y lo hace bajo un esquema de patrones que responde básicamente a estímulos, ¿no? Una abeja transfiere un estímulo y la otra abeja recibe la respuesta a ese estímulo y con ese estímulo que recibe genera un comportamiento, hace algo la abeja, ¿no? El estímulo mayormente se da por el vínculo, como vimos la otra vuelta, que tiene la abeja con el ambiente, puntualmente, ¿no? Entonces, esto es clave entenderlo. La abeja, como dice Enrique, no es una abeja inteligente, sino que es una abeja que responde a ciertos patrones, y esos patrones son una lógica de estímulo versus respuesta, ¿no? Recibe un estímulo de afuera, de un factor externo y demás, y la abeja va a responder hacia ese estímulo, de alguna manera. Los mecanismos que tiene para responder la abeja. Epa, ¿qué pasó? Acá. Los mecanismos fundamentalmente que tiene para responder y para comunicarse a la abeja son dos. Uno, las danzas, y otro son las sustancias químicas o feromonas. A ver, entendamos esto. Las danzas se hacen, bailes típicos, no son típicos, pero bailes que hace la abeja dentro de la colmena para comunicar el destino y la dirección digamos, y el recurso floral que hay en determinado lugar. La abeja danza, hace tipo un círculo en zigzag, y la distancia digamos, de esa línea en zigzag que hace más la intensidad es lo que marca la atractividad del recurso floral que hay a determinada distancia, ¿no? Y esa distancia se baja, como siempre hace la abeja, la marca con los rayos, digamos, con los rayos a partir de la ubicación de los rayos del sol. Pero esa danza que tiene la abeja, lo que está marcando y lo que está comunicando al resto de las pecoreadoras es dónde ir a buscar el recurso floral, dónde ir a buscar la comida, dónde ir a buscar las flores. Eso es básico. Y después, esta es, digamos, como una comunicación interna, pero que está respondiendo a un estímulo de afuera. Y después hay una comunicación entre los individuos de la colmena, entre la reina con sus obreras. Básicamente, hay dos formas de comunicarse, como decía, danza y la feromona. La feromona se da en dos momentos, uno dentro de la colmena, la feromona es el perfume que emite la reina, ese perfume que emite la reina, conjuntamente con las actividades que tiene la reina, que es, digamos, poner huevo dentro de la colmena, hace que dichas obreras y dichas colonias sigan a esa reina. Si se pierde el perfume de la reina o se diluye por X motivo, es muy factible que la colonia de forma natural tienda a enjambrarse, que lo vamos a ver luego, ¿no? Que se vaya, que genere otras reinas para irse. Bueno, si la feromona no está siendo emitida en la totalidad de la colmena, pasaría eso. Habría un proceso de incomunicación con el resto de los individuos de la colmena y por lo tanto no se reconocería a la reina y se buscaría solucionar ese problema reemplazándola de forma natural. Y después está para afuera, eso es para adentro, y después está para afuera lo de la reina y su feromona en el momento de fecundación con los ángeles. Cuando la reina sale a hacer las recorridas de fecundación y está virgen la reina y se va a fecundar en los bolos nupciales con los ángeles, ahí la reina también emite su feromona para llamar a los galanes, básicamente, ¿no? Así que bueno, los ángeles van en busca de la reina y ese es otro momento de comunicación que se da en la colmena entre dos individuos de la colonia. Entonces tenemos las danzas, que es entre individuos pares, entre obreras, pero que tienen distintas funciones, pero entre individuos
individuos pares, y después tenemos las feromonas o sustancias químicas que son, por un lado, la reina que avisa a toda la colonia que está dentro de la colmena, y por otro lado la reina que avisa a los zánganos que está pronto a ser fecundada. Todos estos mecanismos o medios de comunicación actúan simultáneamente y en todo momento, ¿no? Danza, sonidos, tactos, feromonas, todos esos estímulos que recibe la abeja cambian su comportamiento y genera una respuesta, ¿no? Digo, la danza va a generar una respuesta a los otros individuos y ir a buscar el alimento. Yo tengo eh, una anécdota, siempre hago en el campo, que si estuviéramos ahora en el campo, lo haría. Cuando encuentro una abeja danzando en primavera, digo, bueno, ven, acá la abeja nos está comunicando que aún, siempre y cuando haya un eucalipto cerca del lugar o haya una floración cerca del lugar, digo que acá a 100, 200 metros, 500 metros hay algo en flor. ¿Lo ven? Y allá está. Le digo, bueno, él joda un poquito en broma, pero básicamente cuando se está en primavera, lo que pasa es esto, que las abejas vemos con normalidad que la abeja danza. Van a ver una abeja que se mueve rápidamente. Después pongan en YouTube videos de danza y van a ver cómo la abeja, digamos, la abeja puede estar danzando. También hay otro sistema de comunicación que es el de la lengua, el tacto, que es la trospalaxis, en donde se trasladan, pero ya más que comunicación es un traslado de alimento. O cuando la abeja viene de viaje con su buche melario lleno, regurgita, o sea, vomita lo que trae para que las otras obreras lo depositen o viceversa alimenten a la cría. Y después, claro, está la feromona, ¿no? Que tiene estímulos que recibe la abeja cuando escucha o no, o cuando, digamos, siente o no siente esa feromona. Eso va a generar en la abeja una respuesta. La respuesta puede ser X, de salir a buscar alimento, de tratar de alimentar una futura reina, lo que fuere. Pero este patrón hace que digamos que la abeja no, digamos, no sea un animal, digamos, inteligente. Lo que hace es responder a un patrón y ese patrón básicamente lo determina el estímulo que recibe, tanto de afuera como de adentro de la colonia. Bueno, seguimos. Esto lo vimos la otra vuelta. Los integrantes de la colmena, obrera, reina, zángano. Vamos a pasar rápido. A ver, básicamente dos géneros, hembra, macho. Dentro de las hembras estaban las reinas y las obreras, la cantidad que había de cada uno. Y la cantidad que tenemos en invierno, sobre todo en los climas húmedos templados. Esto para que tengan una referencia más o menos de qué cantidad hay en una colmena. ¿Tá? Ayer, por ejemplo, en el MOOC surgió una pregunta de la diferencia a veces cuando hablamos de colonia y de colmena. Básicamente la diferencia está que la colonia es la abeja que, digamos, que está todo el núcleo de abeja, es como, digamos, los individuos de la colmena, el zángano, las obreras y la reina. Eso es la colonia. Y la colmena es la colonia más la cámara, digamos, el alza melaria, para llamarlo, el material inerte, para llamarlo de alguna manera, que es el piso, los cuadros, el alimentador, la cámara, la entretapa y el techo. Eso, más los individuos de la colonia, forman la colmena. Es esa la diferencia. Acá cuando habla de individuos que están dentro de una población, se refiere a la colonia. O sea, hay 30.000 a 40.000 obreras en el mejor momento de la colmena en la colonia, digamos, ¿no? Hay una sola reina en la colonia. Hay, no sé, zánganos, 1.000 zánganos, pero en la colonia, ¿está? Eso es clave entenderlo. ¿Por qué? Porque está hablando de los individuos. Le agregamos la madera y formamos la colmena y hacemos una apicultura productiva intensiva. Pero cuando se habla de colonia, para nosotros es eso, son solamente los individuos. Seguimos. Ya está, ya lo me Bueno, puedo poner. después, digamos, estos son la diferencia que tenemos
lo vamos a ver después, pero recuerden que tanto la obrera como la reina nacen de un huevo fertilizado y el zángano de un huevo no fertilizado. Lo primero que hace la reina es depositar el huevo en la celda. Ese huevo cae paradito en la celda, en la base, queda parado. Ese es el huevo de un día. El huevo de 2 días queda así y el huevo de 3 días ya queda totalmente, digamos, acostado sobre la celda, sobre el fondo de la celda que se ve en la primera imagen. Mira Fíjense que hay vos. huevitos acostados. Lo importante acá es entender que del proceso de huevo, después de los 3 días pasa, digamos, y se convierte en lo que sería larva. Y la larva es una máquina de comer. Se le da jalea real a la larva durante 3 días y lo que hace es comer para crecer. Después de los 3 días la alimentación cambia para las obreras como para las reinas. ¿Tá? Las obreras y los zánganos reciben siempre la misma alimentación. Digamos, perdón, la reina recibe siempre la misma alimentación que jalea real durante toda su etapa de crecimiento. La obrera y los zánganos al tercer día, después del tercer día, cambian la alimentación. Los primeros días reciben jalea real y después ya reciben una mezcla de miel y polen. Y eso es lo que hace que digamos, una celda, la colonia defina si es celda real de reina o si es una celda de obrera o de zángano. Ahí en ese proceso lo que están son continuamente siendo alimentadas. ¿Tá? ¿Para qué? Para pasar después de larva, una vez que queda la larva grandota, la larva es como una media luna que se va haciendo grandota y después se va estirando y va comiendo en círculo esa larva, ¿no? Va comiendo todo lo que le dejan en círculo. Por eso la varroa, que es una enfermedad tan complicada, porque come el mismo alimento. Entonces hace que esa futura abeja nazca deficiente. Bueno, después pasa al estado de pupa, que es donde ya desarrolló a partir de la alimentación todos sus órganos. Y se le pueden ver las partes de la cabeza, se le puede ver el cambio de coloración, se le pueden ver algunos órganos. Está muy bueno. Acá se ve el corte transversal, pero está muy bueno verlo de forma cuando se está cerrando la celda, que se ve la parte de arriba, realmente es muy lindo. A veces se saca alguno para mostrarle a los alumnos y es muy lindo, pues es como están todos los órganos blancos, ¿no? Y después, bueno, una vez que eso está, que forman los ojos, se sella el opérculo y ya pasan unos días, que para la reina son 16, para el zángano 24 y para la obrera 21, en donde emerge una abeja de ese capullo. ¿Tá? Ese es el proceso básicamente de huevo a adulta. Y lo que le decía hoy, o sea, tanto la obrera como el zángano, perdón, el zángano es un huevo no fertilizante, la obrera como la reina es un huevo fertilizado. ¿Tá? Y la alimentación, tanto en el zángano como en la obrera, es la misma. Jalea hasta el tercer día, después polen y miel, y en la reina es siempre el mismo. Jalea real durante toda su etapa. Eso lo va a convertir en reina. Lo que define en realidad la elección de la colonia de hacer una reina o una obrera es la alimentación que se le brinda. Bueno, analicemos qué hace cada una. Como vengo con el tiempo, no me quiero colgar yo, porque si no, ahí está. La reina. La reina básicamente toda su vida lo que va a hacer va a estar en la, digamos, en la colmena, y lo que va a hacer toda su vida es poner huevos. O sea, pone entre 1.500 y 2.000 huevos diarios y esa es su única tarea dentro de la colmena. No tiene otra tarea. La otra, una vez que es fecundada, digamos, vuelve de su vuelo nupcial, se mete en la colmena y no sale nunca más. O sea, la reina lo único que va a hacer es poner huevos y no va a salir nunca más. ¿Puede pasar que salga? Sí, por enjambrazón, la reina vieja sale porque ya cumplió un ciclo, porque cumplió una determinada edad, y entonces, como le decía hoy, la colonia no siente la feromona, entonces la reina se va. Pero el ciclo productivo de la reina es de 2 años, después los 2 años hay que cambiarla.
Si uno tiene eso, raramente una reina fecundada se les va a ir de la colmena. Lo que va a hacer durante toda su vida es dedicarse a poner huevo. Esa es la función de la reina, que pareciera bastante sencilla. Después, obviamente, lo que hace es que con su feromona no permite que construyan, digamos, otras celdas reales. Si hay otras celdas reales construidas, vaya a saber por qué motivo, si la reina es buena, las mata esas celdas reales. Cuando hablo de celdas reales son futuras reinas, celdas cónicas que son futuras reinas, después lo vamos a ver. Atrae, bueno, otra de las funciones es la Kakashnikov, la glándula Kakashnikov, la famosa glándula Kakashnikov de la reina, hace que atrae a los zánganos, esto es muy específico, atrae a los zánganos en sus vuelos nupcial, de manera que el zángano se sienta llamado para fecundar a la reina. Y nada, básicamente mantiene a la colonia unida a partir del perfume que emite. Esas son las tareas, pero mayormente la tarea más importante que les tiene que quedar claro es: la abeja reina pone huevo. Durante toda su vida va a estar en la colmena poniendo huevo. Las otras actividades son para cuando sale afuera, que lo hace una vez, que es, bueno, tratar de encantar a los ángeles por un lado y tratar de que las obreras, la otra hembra dentro de la colonia, no genere nuevas celdas reales. Básicamente eso. Seguimos. Ahora, las obreras tienen otra tarea. Las obreras básicamente definen la tarea a partir de su edad. Se las voy a hacer muy sencillas. Va desde nodriza hasta guardiana, pero lo que va a plantear la tarea es la edad. Bien nacen, las obreras limpian las celdas, alimentan a las crías, digamos, depositan los alimentos en las celdas de acumulación o las celdas de reserva. Esa es la primera tarea, digamos, generan ventilación, conservan la temperatura dentro del ambiente. Las primeras tareas que hacen las nodrizas. Se les decía nodrizas porque, bueno, precisamente son las encargadas de cuidar la cría, de alimentarlas, de tratar que estén de la mejor manera posible. Después, a medida que avanzan en la edad, pueden hacer otras actividades, hacer las exploraciones, hacer los vuelos de exploraciones, hacer el pecoreo, y en la última etapa de su vida, las obreras se van a dedicar a ser guardianas de la colmena, ¿no? Es como que tienen ese ciclo. Ahora, tranquilamente les podría decir que esto pasa, digamos, en el esquema. Ahora, siempre hemos hablado que la abeja tiene casi 100 millones de años de vida. Entonces, hay un dato que no es menor, que la abeja pueda adaptarse ante cualquier, digamos, situación compleja. Supongamos que tienen una enfermedad que les mata la nodriza, la encargada de generar y cuidar a las crías, que ha pasado. Bueno, la pecoreadora vuelve a la colmena y realiza y trata de suplir esas actividades. Lo que quiero decir es, de la nodriza no puede hacer el vuelo de pecoreadora porque todavía tiene que desarrollar las glándulas mandibulares y hipofaringias, que son las que le permiten ni más ni menos que la toma de los alimentos en las flores. Pero las pecoreadoras, ante una enfermedad, ante un estrés, ante un desequilibrio de la colmena, pueden volver a solucionar ese problema. Y no es un dato menor cuando pensamos esto más allá de lo educativo, de lo formativo, como un esquema, sino que esto, digamos, esta división del trabajo según las edades es variable, sí o sí es variable. Ténganlo en cuenta, por lo menos es más variable para las pecoreadoras que pueden volver a hacer alguna actividad de nodriza que para las nodrizas. Las nodrizas, hasta que no se forman las glándulas, es difícil que salgan. Un dato, no quería complejizarla mucho, pero para que tengan noción. Entonces tenés dentro de las obreras definición de tareas según la edad. Había un cuadrito muy lindo que ayer no lo pude conseguir, que iba de los 0 a los 5, de los 5
a los 15, de los 15 a los 20, digamos, a partir de la edad de la obrera iba definiendo cada una de las actividades. Mi memoria me puede fallar, pero básicamente la nodriza se dedicaba a alimentar la cría, limpieza de celdas, y creo que depositaba, digamos, el alimento en las celdas de reserva, y después venía un eslabón entre los 5 y los 15 años, que era ventilación, generación de calor o generación de ventilación, en el caso que fuera invierno, calor, ventilación en verano, limpieza de celdas. Después ya pasaba a lo que serían las exploradoras, que van a hacer los primeros vuelos de exploración cerquita, 5 metros, y después pasaba a lo que es pecoreo, que eran las que se encargaban de hacer el forrajeo, que era ir a buscar el alimento a las distintas plantas de los distintos lugares. Digamos. Eso básicamente. Por último, terminaba con las guardianes, que son las que están en la piquera y que evitan que una plaga o un agente externo ingrese a la colmena. Bueno, el zácaro, sin lugar a dudas, digamos, el más maltratado, pobre, pero el más importante de todos los individuos dentro de la colonia. Básicamente juega algunos papeles de regulación térmica, ¿no? Eso es importante, en lo que es su contextura y demás, pero no deja de ser una carga para la colonia, porque básicamente la obrera lo alimenta para que madure el semen, que después va a permitir fecundar a las reinas. Entonces, básicamente, el zángano no tiene una función que podamos decir que, bueno, hace tal cosa. Básicamente, no hace nada, sino que es alimentado y cuidado por las obreras para lograr que su semen madure de forma tal que cuando salga a los vuelos nupciales pueda fecundar a la reina. Y sí desempeña otras funciones menores que tienen que ver con la regulación térmica dentro de la colonia, pero no más allá de eso. O sea, está ahí para lo que está. Así que bueno, esas son las funciones del zángano. Así que bueno, los zánganos fecundan la reina y regulan la temperatura. La reina, como les decía, pone huevo y controla a las obreras, y las obreras tienen división de tarea por edades. La nodriza alimentan la cría, limpian la celda, ponen, digamos, el alimento en las celdas de reserva. Las guardianas cuidan las colmenas al final de la etapa. Las exploradoras son las encargadas de hacer vuelos de exploratorio para buscar lugares de recursos florales o lugares para ir a vivir. Y las pecoreadoras van directamente a buscar, digamos, el néctar y polen de las plantas. Eso básicamente lo que es la colmena. Ahora, ¿qué pasa cuando la reina no puede emitir la feromona que les decía hoy a toda la colonia? ¿Por qué? Porque puede haber pasado varios motivos. Esperen que vamos a tomar un vasito de agua, que se seca la garganta, dijo un amigo. Bueno, ¿qué pasa cuando la colonia crece tanto? Porque afuera hay un estímulo, ese estímulo es una abundante entrada de néctar y polen. En nuestra zona, yo soy de Azul, donde se ve esto y donde puede haber enjambrazón, sobre todo si tenés reinas que tienen un origen genético del norte argentino, es cuando viene la colza. No sé, si alguna hay de Tres Arroyos, de los lugares de por ahí, donde se siembra mucha colza, o se sembraba mucha colza hace unos años, cuando llegaba la colza, explotaba la colmena y a muchos se les enjambraba la colmena. Bueno, básicamente, lo que vos tenés afuera es una gran abundancia de néctar y polen. Pero adentro, vos tenés un mayor tamaño de la colmena, una congestión de nido de cría, abejas más jóvenes, todo eso mezclado, al no tener espacio dentro de la colmena, hace que la misma colonia ponga celdas en la parte de abajo de los cuadros y esté mandando el mensaje de enjambrar, de hacer de una colonia grande una o varias colonias más chicas.
Que crezca la colonia, digamos que haya 60.000 habitantes de golpe, hace que la reina no pueda llegar a todos los lugares marcando la cancha con su perfume. ¿Tá? Entonces, las otras obreras van a construir celdas porque interpretan que ya no hay una reina dentro de la colmena. Entonces empiezan a criar nuevas reinas y eso va a generar lo que se dice en el enjambrazón. Siempre tenemos un extensionista amigo que es Emilio Frisini que siempre dice, cuando está la fiebre del enjambrazón, ¿no? Haciendo alusión a la vieja película de Fiebre Sábado por la Noche, creo que era, cuando está la fiebre del enjambrazón, no hay nada que vos puedas solucionar. No hay media alza que vos puedas tirar. Si la abeja tomó la decisión de enjambrarse, se va a enjambrar. Es así. Y es algo malo, a diferencia de lo que todos creen que es bueno que se enjambren las colmenas. Es malo porque vos tenías una reina nueva, 0KM, y se te acaba de enjambrar, se te acaba de ir, y te quedó un puñado de abejas con un montón de celdas que se tiene, primero, que nacer. Segundo, que eran los vuelos de fecundación, fecundarse. Tercero, volver de esos vuelos de fecundación a la colmena y empezar a poner huevo. Así que es malo que se llamen las colmenas. Eso lo quiero dejar bien claro. Bueno, continuemos, porque tenemos bastante. Pero eso por un lado. Por otro lado, algo que no, perdón, me vine para... perdón, ¿qué dice? Vamos, ahí está. Algo que no quiero dejar de lado, que digamos, la abundancia de abejas jóvenes y la congestión del nido de cría se da cuando vos tenés reinas jóvenes, o sea, que tienen mucha capacidad de postura. Eso hace que la reina ponga en el ciclo de cría, la reina pone así, nace toda esa abeja, que es abeja nueva, ¿tá? Abeja a la que se dice joven, de los primeros 10-15 días. Eso es uno de los móviles, conjuntamente, de no tener espacio no tener espacio en la colmena, es uno de los móviles más fundamentales que generan la enjambrazón. ¿Y dónde se va a ir? Bueno, esto es lo segundo que recién se me había pasado, que tiene que ver con la distancia de la colonia madre. Y acá sí hay diferencias claras entre lo que es un clima subtropical y lo que es un clima templado húmedo. En un clima subtropical, la distancia es mayor porque los recursos son menores y la tendencia de las abejas en ese ambiente, volvemos a lo importante que es el ambiente, la abeja en un ambiente templado húmedo como esto, tiende a acumular reservas, a diferencia de los climas subtropicales. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Como sabe que los recursos son escasos, la distancia va a ser mucho más larga, más de 500 metros. En los climas subtropicales, de forma natural, un enjambre que se hace de una colmena madre, de su colonia madre, la distancia no es tan lejana. Puede haber dos enjambres a 500 metros de distancia. Eso es así. El ambiente determina gran parte de las respuestas que da la colonia a ese ambiente. En el gráfico se ve claramente, por ejemplo, la dimensión de almacenamiento que tiene en ese viaje, ¿no? La colmena en los templados es mayor que en los climas subtropicales, casi el doble de almacenamiento de miel que lleva la colonia en el buche humedal. Está pesado que cuando llegan, el almacenamiento de miel que traían las abejas del buche pesario es el doble en los climas templados húmedos que en los climas subtropicales. Acá lo tienen, ¿ven? La distancia por la disponibilidad de néctar, por lo que genera el estímulo y el factor externo que es ambiente, es más corta que los climas templados, húmedos, donde hay menos néctar y por lo tanto hay que acumular más. Entonces, si se ponen cerca, van a competir por el mismo recurso. Nada, es magnífica la abeja, la verdad. Y además, la abeja, cuando hace el enjambrazón, siempre deja un puñado, se lleva un puñado de abeja y se va a la reina fecundada. Deja las celdas con gran parte de la cantidad de las colonias. ¿Se entiende? Y previo al enjambrazón están los vuelos, las paradas técnicas, diría un viejo extensionista. La abeja define el lugar a donde se va. Las abejas exploradoras son las encargadas de ir a buscar esos lugares y de definir las paradas previas a llegar a ese lugar. Porque la abeja
no va de un lugar a otro directamente, hay paradas previas. Esas paradas previas son momentáneas. Seguramente les habrá pasado a aquellos que van seguido al campo de ver un enjambre un día, no tener, digamos, mañana calzo un alce y lo cazo al enjambre, ¿no? Bueno, y al otro día el enjambre no está. Eso pasa, ¿por qué? Porque directamente las abejas o la colonia tomó eso como una parada técnica, una parada de paso, y siguió al lugar donde ellos consideran anidar. Así que bueno, nada, eso me parece un detalle importante. ¿Por qué? Porque no siempre el lugar que vos tengas, o suponete que vas y ves el enjambre, lo capturás y lo pones en un alza. Y es probable que se vaya de esa cámara, perdón, que se vaya de esa cámara. ¿Por qué? Porque no decidió quedarse ahí. Y eso ha pasado muchísimo. ¿Eh? Nada, como un dato. Seguimos. Leo, Sí, ¿cuánto llevo? Porque no, está hoy muy tenemos. bien, pero hay una pregunta sobre el enjambrazón y por ahí podemos hacerla ahora. Dale, decime. Pregunta Silvia si en alguna de esas paradas es cuando lo pueden atrapar al enjambre. Claro, lo que te decía Silvia, ¿dijiste? Sí, Silvia. Silvia, 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 lo que te decía, vos lo podés atrapar, pero a veces no. ¿Por qué? Porque en esas paradas, si la abeja decidió ya el otro lugar, va a ir al otro lugar, por más que la metas dentro digamos, del alza. Si ese no era el lugar, y sobre todo acá en los climas templados húmedos, cuando vemos colmenas que a veces están dentro de una rama o dentro de un palo, y las queremos sacar, muchas veces pasa que si la reina no cayó y no les gustó, digamos, van a ir al lugar que decidieron ir, se van a ir de la colmena, como se fueron de la colmena inicialmente. Ahora, si el lugar donde nosotros estamos haciendo la captura del enjambre es el lugar, digamos, que ya definieron ellas que se van a quedar y tiramos eso en la cámara de cría, es probable que se queden ahí. Lo que sí, y lo que siempre recomendamos, es la sugerencia de que si van a hacer o capturar un enjambre, ahora después lo vamos a ver igual, es cambiarle la reina, ¿no? Cambiar la genética, porque no sabes lo que estás cazando. No es una práctica recomendable. Lo que pasa es que en el norte argentino eso se puso en el manual del MON y el manual que yo les envié, porque el norte argentino es muy normal. ¿Por qué? Porque además de todo lo que yo le dije, hay una cuestión genética hereditaria en el norte argentino que son las abejas africanizadas, que ya tienen en los genes una tendencia a enjambrar. Entonces es más difícil no capturar enjambre. Acá no es tan normal. Puede pasar, pero no es tan normal. Bueno, a ver, esto es muy importante, que tenía que ver con lo que yo les decía. A ver, básicamente las abejas tropicales necesitan nidos de volumen menor y cavidades que no son externas, digamos, ¿no? O sea, cavidades externas. Ahí van a posicionar sus nidos. O sea, no necesitan almacenar grandes cantidades de miel, ¿tá? Tampoco necesitan una gran población para el invierno, para que genere calor, porque los climas subtropicales, por lo general, hasta en el invierno hace calor. Es mucho más común en ambientes subtropicales el pillaje que en climas templados húmedos, pero en febrero, marzo acá hay mucho pillaje. Entonces, en los climas subtropicales es mucho más fácil cazar, digamos, un enjambre porque uno corta una rama, lo tira en su cámara y se lo lleva. ¿Tá? Ahora, acá, en los climas templados, las cavidades que eligen no son siempre una rama, un palo de un poste, por lo general están dentro de un árbol, en un agujero de un árbol, y eso es enjambre, o están, digamos, en una calareta, o están dentro de un tubo de una casa vieja. Esos enjambres son imposibles de capturar. ¿Por qué? Porque vos no podés tirar todo el enjambre a la cámara. Entonces tenés que sacarle todas las salidas, y no vas a ver todas las salidas, sobre todo en lugares que son así, para que directamente puedan salir
por tu cámara y que quieran entrar a tu cámara para estirar cera, para quedarse y después sacarla. Es básicamente imposible. Pero el otro día vi un agujero a la altura más alto que mi cabeza, un agujero así, se había posado en la vía pública un enjambre. Querían que lo saquemos. Ya, fueron 2 o 3 apicultores de estos que son motivantes, y yo les dije, miren, no lo vamos a sacar. Y no lo pudieron sacar. Y tuvieron que matar las abejas. ¿Por qué? Porque hay un peligro mayor de que si pasa una persona que es alérgica, pique efectivamente y eso genere un daño peor. Entonces no lo pudieron sacar y ¿qué hicieron? Tuvieron que matar las abejas. No es lo mejor, porque uno no considera que eso debe pasar, pero hay lugares donde se meten las abejas en los climas templados húmedos, a diferencia de los climas tropicales, que son difíciles de sacar. Y eso lo tienen que entender. Y cuando pasa eso, si está molestando a una familia, niños, si hay un problema de seguridad mayor, hay que matarlos. O sea, es así, lamentablemente es así. No podemos arriesgar. Lo que le decía hoy, las abejas europeas acumulan reserva, nidos de mayor tamaño y en cavidades existentes. ¿Qué quiere decir? Bueno, en un árbol, en un palo, no lo va a hacer colgado de una rama, es raro. O sea, no lo va a hacer colgado de una rama. En las que son abejas africanizadas, no almacenan tanta miel y sí las podés encontrar nidos colgados de una rama tranquilamente. Si vos encontrás un nido colgado de una rama en un girasol, que ha pasado muchísimas veces, es porque es una parada ahí. O sea, por ahí tenés la suerte que si te cae la reina dentro de la colmena la puedas capturar o por ahí tenés la mala suerte de no que se vaya. Pero si vos encontrás algo en una rama, por lo general, es porque es un lugar, una parada. Al poco tiempo se va, si no es que se va. A mí me ha pasado millones de veces en el campo. O sea, vamos a revisar las colmenas y después vamos a ver el enjambre, que estaba en el palo del girasol. Y después cuando vamos, o a mitad de revisar las colmenas, el enjambre se está yendo. Un revuelo de abejas se va al enjambre, ya está. Eso pasa, porque es así, o sea, es normal. Además, a mí tampoco me interesa mucho capturar el enjambre, entonces. Pero les digo que eso es normal. También puede pasar, no digo que no, que vos lo captures al enjambre ahí y se quede. Puede pasar también. Pero por lo general, si tienen esa parada como parada o como primera parada, van a intentar ir a su lugar. Pero como decimos siempre, esto es biología y puede pasar cualquier cosa. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es diseñar el panal. El panal, de forma natural, es como que está en la foto, es un semicírculo, ¿no? Y el panal, dentro de ese panal, ¿qué hay? Hay cría, hay polen y hay miel. Ese es el miel, polen, cría, si querés. Ese es el esquema. ¿Está? Básicamente ese es el esquema, no tenés otro. Ese es un panal en un árbol, así es lo que pasa cuando generan la cera y ponen la cría y ponen la miel. Si vos querés sacar ese panal, tenés que cortar la cera despacito y ponerla dentro de la colmena. En algún momento te van a tirar tu cera, te van a tomar tu cámara y si no se van a ir y van a construir otro panal. Los panales que hacen son hexagonales, la gran mayoría, pero también están los hexágonos chicos que son para poner la cría de nodriz, abeja y miel y polen, y los hexágonos grandes que son para los ácaros, y después están las cónicas y alargadas que son las celdas que hacen para las reinas. Las cónicas y alargadas son así. Bueno, es brillante. Esto es una de las cosas más interesantes que tiene la colmena, que es el tema de lo hexágono. Es una cosa sensacional, la verdad, fuera de serie. ¿Por qué? Porque dentro de esos hexágonos lo han hecho de semejante manera y con semejante declive para que la miel se conserve y no se deslice. Tiene una pequeña inclinación, digamos, de 13 grados, y eso hace que encastre un hexágono con el otro, y eso es lo que le genera la unión. Entonces, ahí, con ese hexágono que generan, de forma casi simétrica y milimétrica, pueden depositar la miel, conservarla, alimentarse de la miel, depositar el polen, depositar las crías y que las crías puedan nacer sin tener ningún tipo de problema. La verdad que eso es muy interesante
y es una de las pocas construcciones que mantienen vilo y asombrado a casi toda la humanidad, porque si como un ser vivo tan no iba a decir la palabra inteligente, que no es inteligencia, pero tan constructivo, logra generar algo a partir de su abdomen, que la cena la hace de su abdomen, generar algo tan perfecto, ¿no? La verdad que es asombroso, por lo menos para mí. Bueno, dentro de ese panal en forma natural, lo que tenés es miel, como decía, polen y cría. ¿Tá? Dentro de la cría vas a tener la cría paraorera, la cría de zángaro que los tenés en los costados o en los márgenes, y si hay alguna cría de reina y celdas reales es por la enjambrazón o por recambio. Si es por enjambrazón está debajo del cuadro, y si es por recambio la vas a encontrar en cualquier lugar, básicamente, ¿no? Pero esa es la composición del panal. Y esta composición del panal, de este nido, de forma natural, es el que utilizó el gran cura Landstrom norteamericano para hacer la colmena Landstrom, que es la más efectiva. Y esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas, ¿no? Ahí está, ¿ven? El panal pasa a la Landstrom. Esos círculos que vemos en la colmenita, esta tan linda que han hecho para el cursito del MOOC, esos círculos se representan igual, ¿no? Si vos haces un corte transversal digamos, de lo que sería la colmena, ¿no? Dentro de cada cuadro, de las dos caras del cuadro, vos tenés la miel, tenés el polen y tenés la cría, ¿no? Eso está casi todos los cuadros. Y a los costados vos vas a tener cuadros de polen y cuadros de miel. Eso para que lo tengan en cuenta. Básicamente es así. La organización de la colmena, con sus 9 cuadros y el alimentador, o con sus 10 cuadros. Pero mayormente en una cámara de cría se utilizan 9 cuadros y el alimentador. Lo que está de forma natural, Landstrom, con su invención, lo pasó a la colmena que hoy se usa en toda la Argentina. ¿Tá? Fíjense, esa es la distribución del nido. La miel, arriba el polen y abajo toda la cría. ¿Lo ven? Esa es una foto de un cuadro que está de las dos caras, y eso se da en los casi 6 cuadros del medio de la colmena, y en los dos laterales se tiende a poner miel y polen solamente. Si la reina es nueva, van a estar casi todos los cuadros con cría, salvo los dos últimos. Siempre en los dos últimos tenés miel y polen. Bueno, seguimos. Ese cuadrito lindo de unos paquetes que se hicieron en la colonia Ortiz Basualdo. Este invento que hizo el señor Landstrom fue muy significativo por el espacio que hay entre los cuadros. Ese espacio, la abeja lo interpreta como espacio abeja, y eso hace de que no le ponga cera. Fíjense que cada espacio que tiene la abeja entre una entretapa mal cerrada, va, en los momentos de floración, va a ponerle cera. Bueno, el espacio que hay entre los cuadros es un espacio preciso para que la abeja camine. Y eso es lo que descubrió este Landstrom, y eso hace que la colmena Landstrom sea tan eficiente. Porque además de que genera mejor ventilación y conserva mejor la temperatura por esos espacios que tienen los cuadros, permite que camine la abeja y permite que el apicultor maneje los cuadros sin dañar a la abeja, sin matar a la abeja y sin lastimar. Porque imagínense ustedes, si dentro de una cámara de cría, yo lo he visto, dentro de una cámara vacía, se posiciona una reina con las abejas y empieza a crear cera, va a quedar un círculo así. ¿Cómo hace para sacar esa cera? Tenés que matar a la abeja. No sé si vieron la película esta que fue casi premiada, la de la mina. ¿Vieron cómo hacía? Iba con un cuchillo y cortaba. ¿Qué? Ahora no me va a salir el nombre. La pasamos el programa y todo. Bueno, después les paso el link. Vean cómo hace. Corta con un cuchillo, le tiraba humo, cortaba con un cuchillo la cera, con miel, y se llevaba eso. Y siempre decía, siempre hay que dejarle algo a la abeja, decía, ¿viste? Pero lo que estaba cosechando ahí eran los 2 o 3 cuadros que tenía a los costados, porque en el medio había cría. Digamos, la lucidez de esta persona era que al medio no cosechaba nada, cosechaba a los costados.
Es como lo que haríamos nosotros. Eso es en forma natural. Lo que yo digo es que este hombre lo que hizo es respetarle ese espacio de abeja entre los cuadros. Y ahora vos tenés una colmena con más cantidad de abejas, con más cantidad de requerimientos de alimentación y demás. Bueno, la abeja pone la cría, la miel y el polen en las dos caras de los cuadros. Y la colmena estándar lo que ha generado es mejor ventilación, mejor conservación de la temperatura, menos enfermedades que otro tipo de colmenas, menos enfermedades, y, y un mejor manejo del espacio, ¿no? Para la abeja y para la producción de miel. No es un dato menor. Bueno, esta es la famosa colmena, todas las partes de la colmena lantro. El techo de 4 caras que hablábamos, hay uno de 2 caras, que no lleva entretapa. La entretapa, los cuadros, el alza velaria, la rejilla excluidora, alza velaria o media alza velaria, o 3/4. Esa es una alza velaria estándar. Después está la media alza, que es la mitad de eso, y después está la 3/4, que es la mitad y un poquito más, pero que no llega a ser estándar. Es una definición mortal esa. Bueno, después la rejilla excluidora, los cuadros de abajo, el cuerpo de la cámara de cría, el piso, la piquera y el caballete. ¿Tá? Eso es todo lo que conforma, lo que les decía yo, lo que conforma el material inerte. Todo esto se llama material inerte. Y lo que está dentro, le decimos colonia, también le decimos material vivo. Entonces, lo que forma la colmena es todo esto con la colonia de abejas, la reina y los individuos. ¿Tá? Todo eso junto forma la colmena. Seguimos, ya queda poquito. Bueno, además, otro invitado es la cera. O sea, a ver, tenés todo lo que yo te dije, que vimos ahí, que faltaba ahí, la cera. La cera es cera, vienen placas de cera que se comercializan, por lo general cuando vos empezás en la actividad comprás las placas, pero después vos vas a generar cera propia, y esa la vas a intercambiar por las mismas planchas de cera. Un cuadro de cera es como esto. Ahí está la placa. Esta en realidad es una de las viejas placas de plástico, pero se ve mucho más amarillo. Pero la placa de cera tiene los 4 hilos y se pega, digamos, el cuadro está estirado con el alambre y se pega, que creo lo habrán hecho todas las que tienen colmena, se pega la cera dentro del cuadro. Tiene que quedar bien pegada, ¿por qué? A ver, tiene que notarse los alambres, pero no tiene que pasar el alambre. O sea, es justo. Es todo un arte pegar un cuadro de cera en el cuadro. Y los alambres tienen que estar bien estirados. Porque si no están bien estirados los alambres, lo que va a pasar es que la cera tienda a, digamos, como a doblarse o se caiga. Y si está mal pegado, se caiga por el propio peso. Recuerden que el cuadro va así todo el tiempo. O al mismo calor lo puede derretir. Cuando hace mucho calor, lo que tratamos de hacer es agregar de a un cuadro. Recuerden, en octubre, noviembre, cuando estamos haciendo los cuadros, nosotros vamos agregando de un cuadro. ¿Por qué? Porque si agregamos todos juntos, es factible que las ceras por el propio calor tiendan a derretirse, si están mal pegadas o los alambres están flojos tiendan a caerse. Eso no debe pasar. ¿Tá? Pero además la cera como tal, dentro de la colmena, es un factor donde, además de acumular todo lo bueno, que es la cría, las reservas, miel y polen, acumula todo lo malo. ¿Tá? Porque es un material higroscópico donde las cosas que nosotros utilizamos para la cura van a parar ahí, en trazas pequeñas. ¿Tá? Lo que hay en el ambiente va a parar ahí. Por eso es importante el recambio de cera, el 30% todos los años en las colonias. De esa manera nos garantizamos de hacer un recambio en la cera de la cámara de cría. Y también es un vector de transmisión de enfermedades. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos loque de espora con loque americana y no lo detectamos, no sabemos detectarlo, y cometemos una mala praxis, que es cambiar cuadros, o decimos, hacemos de esta colmena cuadro en otra, es probable que diseminemos
una enfermedad a partir del intercambio de cuadros de cera. ¿Tá? Y después otro dato que no es menor es que tienen que tener en cuenta que la cera, todas las ceras, la gran mayoría, usan parafina. La parafina es necesaria para la cera, para conservación y demás. Ahora, lo que pasa es que hay ceras y ceras que usan más cantidad de parafina que otras, que esa hace que por ahí no se acepte la cera y quede así, estampada, y que la abeja no la estire. Estirar la cera sería armar ese cuadro que ustedes conocen, del que yo les mostré anteriormente, fíjense. A ver. Acá cera estirada, esto cera estampada. Cera estirada, cera estampada. Bueno, cuando la cera no la toman es por varios factores. Puede ser que esté con más parafina de lo normal, pero también puede ser que no la tomen porque pusimos un cuadro de cera en una colmena chica, que apenas si se está pudiendo alimentar o tiene alguna enfermedad, entonces no te va a estirar el cuadro. Por lo general, cuando vos pones un cuadro para estirar, en lo que sería entrada a la primavera, y hay recursos florales afuera, en una semana te estira el cuadro. Es así, chicos. Y por último, para que no me vaya mucho, lo que les hablaba al comienzo es la formación de la piel. Me tomo un poquito de agua, se me seca la garganta, la boca. A ver, yo soy apicultor nuevo, en caso de todos ustedes. ¿Cómo hago para tener mis colmenas? Compro núcleo, compro paquete de abeja, compro enjambre, compro colmenas pobladas. ¿Qué hago? Capturo enjambre. Los núcleos, básicamente lo que van a comprar son 3, 4 cuadros de cría con una reina. O una celda, que quiere decir una reina que te van a hacer a vos. ¿No? Ese es el núcleo. El paquete es un paquete de abejas con una reina que te lo van a vender, que sale un poquito más barato que el núcleo, porque te venden solamente el paquete y la reina. Vos tenés que, digamos, comprar el material y armarte el material. Y eso vos lo vas a ubicar en la colmena, lo vas a alimentar siguiendo recomendaciones técnicas y demás, y ese paquete se va a convertir en una colmena. Después te da captura de enjambre. Ah, mira el enjambre, vamos a capturarlo. Tengo una cámara, compré el material, capturar el enjambre. Esa es otra forma. ¿Qué es lo que hacemos? Veo un enjambre, lo que hablamos hoy, está fácil de sacar, lo saco en una rama, corto la rama, la tiro a la colmena, espero que entre toda la abeja, le tiro un poquito de humo, ¡pum! Lo dejo ahí 2 o 3 días y después lo traslado donde quiera trasladar. Esa es otra forma de obtener una colmena. Las 2 primeras y la última hay que pagar. El enjambre no, es barato básicamente, pero después tenés que pagar también. Y la compra de colmenas pobladas. Cualquiera de estas cosas que hagan, yo les recomiendo primero que lo hagan en compañía de un técnico. No lo hagan solo. Cualquiera. La más fácil para ustedes sería comprar colmenas ya armadas. ¿Por qué? Porque saben que compran colmenas en la primavera, si la inspecciona el técnico, y las van a tener que alimentar, curar contra la barroa y demás, pero en la cosecha, digamos, van a cosechar. Entonces, la primera van a recibir una devolución. Sobre todo si no saben. Ahora, los defectos de tener una colmena poblada es que si vos no las haces revisar por un técnico, por ahí estás comprando colmenas con enfermedades y vos no te das cuenta. Y esto que parecía ideal, no es tan ideal, porque te vendieron cualquier cosa y en vez de ganar un año, perdiste 2. ¿Tá? Lo más seguro para iniciarse es comprar paquete en términos sanitarios, pero la instalación del paquete no es algo sencillo para una persona que empieza, porque requerís de un entrenamiento. Es difícil, no es fácil. O sea, sí o sí un paquete lo tenés que hacer con un técnico, y no cualquier técnico, un técnico que esté acostumbrado a instalar paquete. O sea, ¿por qué? No es nada de otro mundo. No me voy a explicar cómo es todo el paquete, lo puedo hacer, pero no me quiero, después si quieren, me preguntan y lo profundizamos. Pero un paquete vos requerís de varias cosas. El paquete lo bueno que tiene para que recién se inicia es que compra todo nuevo y eso le facilita. ¿Tá? Pero lo que pasa que no es solamente la instalación del paquete, a veces tenés que tener colmena,
son varios pasos y es más difícil. Tenés que liberar la reina a determinado tiempo. Para una persona que se inicia, si no tiene el resguardo, y ahora después voy a ver cómo iniciaron casi todas ustedes, les voy a consultar, el resguardo de un técnico, es difícil empezar por paquete. La gran mayoría empieza por núcleo, te dan una cámara con 4, después lo cambian a la cámara y alimentan, y bueno, decir, bueno, ya sabés que el núcleo, por lo menos con el núcleo vos te garantizás que hay medianamente reina nueva, o en el norte argentino capturan el enjambre. Capturar el enjambre está bueno, no es lo que recomendamos nosotros, pero si lo hacen, porque todos lo hacen, bueno, por lo menos tómense la precaución de cambiar la reina una vez que hayan garantizado que han capturado el enjambre, ¿no? Esas son las 4 formas de tener colmena. No, no hay más, son esas formas. Yo lo que recomiendo es que si no tienen la compañía de un técnico, los paquetes lo eviten en un primera instancia. Después sí, porque es la forma más segura de multiplicar las colmenas, en términos sanitarios, ¿eh? Es lo más seguro. Pero para el que recién se inicia, son muchas cosas que tenés que saber. Si quieren, después se las explico, pero es complejo para el que recién se inicia. Bueno, Leo, ¿cómo venís con los tiempos? Ya estamos terminando, me quedan pocas fulminas. Bueno, Dale. ubicación es el lugar donde voy a poner, disposiciones como las voy a poner a las colmenas, es sencillito. Lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a buscar un lugar son todos esos pasos. Entrada de néctar, si es buena o mala, distancia con otros apiarios, que no haya apiarios cerca, esto es difícil. Cantidad de colonias que voy a poner, si da lugar, que haya cercanías de agua, ¿tá? Que el lugar sea abierto, que no sea un monte, que no sea cerrado, preferentemente la vamos a orientar hacia el este, o noreste, pero va a ir por ese lado. Lejos de lugares urbanos, protegido, hay que hacer un cerco, protegerla, si hay vacas, caballos sueltos, lo que fuera, hay que protegerla con algún alambrado, porque se van a meter a comer pasto y eso va a generar que los animales entren y te puedan mover las colmenas. Reparado un poquito de los vientos, evitar lugares donde se apliquen, yo que sé, montes, donde se apliquen muchos pesticidas, porque eso va a generar un daño a las colmenas, y medianamente que vos puedas acceder fácilmente, ¿no? Que si te llovieron 20 milímetros no puedas entrar, porque bueno, estás al horno, ¿viste? Esto es así, mínimamente puedas acceder al lugar a donde vas. Después que decidimos esto, o sea, después que definimos el lugar y tomamos en cuenta esos datos que les dije para ubicar las colmenas, decimos, bueno, tenemos el lugar en lo de Pedrito. Bueno, cuando definamos los apiarios, es bueno que las distancias entre los apiarios no sean muy largas. Entonces podamos poner por sectores 4 o 5 apiarios. Entonces cuando vamos a dar la recorrida de un día, vos sabés que un día le dedicaste a los 4 o 5 apiarios de esa zona y que las distancias no sean, digamos, muy largas, ¿no? O sea, eso es importante. Y después, cómo ubicar las colmenas, esto me quedó de lo anterior. Lo que además propondría a lo anterior a esto es que tus apiarios los tengas por zona y que no estén muy alejados. No que vos tenés que ir a un apiario y después tenés que hacer 150 kilómetros y al otro. Te la va a pasar viajando más que revisando colmenas. A eso me refería. Después que vos ya disponiste del lugar, vos decís, ¿cómo ubico las colmenas? Eh, ¿Cómo hago para disponer las colmenas dentro del lugar? Bueno, reducir la distancia entre ellas para evitar la deriva, tratar de echar estas dos ideas, comodidad tuya y comodidad para las abejas. Digamos, esas dos ideas tienen que estar sí o sí. Si las pones muy cerca, podés favorecer la deriva. La mayoría de los apicultores la ponen como está de arriba, línea recta o varias líneas rectas, hacen una línea inmensa, recta, de larga, y camioneta al medio. ¿Qué estamos favoreciendo? La disponibilidad y la comodidad del apicultor. Bueno, lo que se sugiere depende del lugar, depende de muchos factores, de lo que te permita el dueño del campo, de
de todos los otros factores que hacen al apiario, de la homogeneidad del terreno, a veces los terrenos no son tan homogéneos, bueno, de un montón de factores. Lo ideal es semicírculo, círculo, orientada hacia el este, noreste, es lo mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos deriva. Si lo ponemos de línea recta, bien recta, sin china, y con poca distancia entre ellas, o sea, menos de 1 metro entre ellas, vamos a favorecer a la deriva. Eso es así. Después profundizamos si quieren, pero es para terminar. ¿Ven? Esto hay 1 metro entre colmenas, de a dos, pero fíjense, hay muy poca distancia entre dos, pero están desordenadas. Eso complica la deriva porque no es una línea recta. Tenés 2 acá, 2 allá, 2 allá, están medias desordenadas. Acá hay otra, creo. A ver. Lo mismo, ¿ven? Esto es una línea recta, pero fíjense que no es una, digamos, pero es una línea irregular, porque sí hay como una especie de línea recta, pero tenés una acá, una allá, una más cerquita de acá, no alcanza a ser una línea recta, ¿ven? Ahora, esto es más complicado para el que tiene que cargar, porque claro, si vos pones la camioneta al medio, es perfecto, es el sueño, pero no. O sea, la idea es tratar de evitar la deriva. Y bueno, ya estamos. Hoy Buenísimo. les pegué la avanzadora, pero eran varios temas y había que tratarlos, lo siento. Está buenísimo, ¿no? Pero así nos ponemos al día con el temario del MOOC y el tema de la ubicación del apiario para las chicas que están pensando en armar su propio apiario y quieren arrancar esta primavera. Está buenísimo haberlo tocado, Leo. Dale, Hay dale. un montón de preguntas. Dale, vete nomás. Bueno, Palmira, ella es de Venezuela y dice, el zángano es guardián genético de la colmena. Cuando Claro, sí. hablaste del zángano, pobrecito, que le diste como que no colaboraban mucho, ella lo está defendiendo, está diciendo que el zángano también es guardián genético de la colmena. Sí, sí, totalmente. Yo apelé. Lo que pasa es que me estoy cuidando, porque antes hacía una alegoría y ahora me estoy cuidando bastante. Decía el mal llamado zángano, pero bueno, en estos tiempos no se puede meter mucho bocado. Pero bueno. Sí, sí, no. Es lo que dice Palmira, tenés razón. Por ahí el nombre de zángano es menospreciar, pero bueno, se puso ese nombre, ya está. Pero él es el que garantiza ni más ni menos la fecundación de la reina. O sea, todos los individuos son importantes. A eso me refiero. Buenísimo. Después, Joselina pregunta, ¿cuáles son las distancias en climas fríos, como por ejemplo en Neuquén, por competencia de alimentos? ¿La distancia en qué? Es- ¿En la distancia in- natural o la distancia entre colmenas? Entiendo yo que es la distancia entre apiarios. Si querés, Josefina, ahondá en eso y volvemos a tu pregunta. Yo qué sé, lo que decía recién de la distancia entre apiarios es que eso sí traten de ubicar lugares por zona cercano cuando tienen más de un apiario. Cuando tienen un apiario no es necesario, lo pueden tener en pueden hacer 100 kilómetros para ir a ver ese apiario. La única diferencia, si van a hacer 100 kilómetros para ir a ver ese apiario, por lo menos pongan mucha cantidad de colmenas para que el costo sea menor. Pero lugares por zona, no muy lejos, lo más cercano que puedan, eso facilita mucho los costos. Y lo que decía que la distancia entre apiarios no sea muy leja. O sea, buscar la manera de que sean lugares cercanos. Eh, yo decía, con mi padre cuando nos organizábamos teníamos como zonas, y por ahí en uno teníamos 3 apiarios, por decir, tenemos casi 20 apiarios en total. En uno teníamos 3 apiarios, y a la tarde sabíamos que íbamos a otro que teníamos 2, pero había una distancia de 20 minutos de viaje. Y lo que teníamos 1 hora de viaje, teníamos 3 apiarios y era todo el día ahí, pero veíamos, no sé, 300 colmenas, 200 colmenas en ese día. Nada, a eso me refiero entre distancia entre apiarios. La distancia entre colmenas son 60 centímetros, más o menos, para los climas de acá. O sea, templado, húmedo, frío, esa es la distancia. Pero yo creo que ella se refiere a la distancia
en el enjambrazón del lugar original, me parece que va por ahí. Pero bueno, Bien, pues sigamos y después cuando te diga. dale. Después, Graciela me pregunta si hay colmenas a 500 metros de otro vecino, ¿sería fácil perder la colmena propia? Entiendo si es, la pregunta es si hay algún inconveniente que un vecino tenga colmenas muy cerca, 500 metros. A ver, yo veo apiarios que están a... No, no es bueno que estén a 100, 200, 300 metros. Lo ideal sería que tengan 1 kilómetro de distancia, mucha densidad de colmenas en un lugar. Una vuelta se hizo un trabajo en Santa Fe, que decía que la mayoría de las colmenas estaban en el sur de Santa Fe. Eh, y eso no es bueno. Lo que pasa es que tampoco hay un organismo que diga, che, vos apicultor de acá, andate 2 kilómetros para allá. No es, eso no existe. No hay un laburo en donde vos puedas o tengas herramientas para decir, bueno, tenés que convivir. Ahora, si vos ves un productor que está a 500 metros o a 300 metros y no vaya a poner la colmena ahí, ponerla en otro lugar. Es difícil porque a cada lugar que va hay colmena. Y a veces es más difícil porque en el campo a veces tenés un maíz en flor o no sé, un girasol o lo que fuere, y vos no ves que capaz que a 100 metros tenías colmena. Me ha pasado un montón de veces a los apicultores. Bueno, eso se habla y hablas con un otro apicultor y dices, bueno, acordás de trasladarla a otro lugar si es que tenés otro lugar. Pero 500 metros yo creo que no habría mucho problema, pero lo ideal es que estén a 1 kilómetro de distancia, a 2 kilómetros de distancia, porque sí, puede haber deriva, puede generar más competencia para un mismo recurso, entonces tener más cantidad de abejas trabajando dentro de esos recursos que van a elegir, entonces, nada, no está bueno. Bien. Bueno, sigo. Daya pregunta, ¿se puede decir que las abejas de zonas tropicales tienen mayor resiliencia entonces? Y no sé a qué se debe referir con resiliencia. Lo que sí yo creo que las abejas de climas tropicales sé lo que es resiliencia, pero no sé cómo interpretarlo acá, a eso me refiero. Lo que sí yo sé que las abejas de climas tropicales, por la temperatura, por el ambiente, imagínate que, no sé, en Tucumán, en pleno invierno en Tucumán hace 20 grados, ¿qué le va a hacer una abeja? Está, digamos, colgadita en la rama, se adapta más, tiene más recursos, porque en el norte vos tenés toda una serie de monte, de un montón, el cañar, de un montón de yuyos, de cosas que hacen que, digamos, las abejas tengan mucha más abundancia de recursos y eso hace que la abeja no necesite de una casa digamos, ¿no? O un lugar cubierto para desarrollarse. Lo hace en cualquier lado. Y también es más difícil para el apicultor manejar las colmenas ahí. Se tienden más a enjambrar. Como consigue enjambre más rápido, también, digo, un apicultor puede crecer muy rápido, pero también se enjambra rápido, digamos, ¿no? Es más trabajo. Y ahora, en gran parte debido al laburo que se ha hecho desde el INTA con el tema de buscar abejas más mansas en Tucumán, ahora un poquito ha mermado la agresividad, pero realmente las abejas, ya del norte de Santa Fe para arriba, las abejas son más agresivas. La muy, muy mala que han tenido alguna vez una colmena muy mala acá, bueno, eso multiplíquenlo por 2 y en todas las colmenas. Difícil de trabajar así. Leo, hay dos preguntas sobre las celdas, así que las junto en una. ¿Sí? Sara pregunta, ¿los hexágonos los hacen con una medida específica? Y David dice, ¿por qué se dice que no es inteligente la abeja? ¿Qué pasa si el diámetro de la celda se achica, suponiendo que no puedo cambiar los cuadros de cera nueva? Suponiendo que, Que no puedo cambiar los cuadros con cera nueva. lo que pasa es que el diámetro
A ver, vamos por la primera, que recordámela, porque decime la primera, que para que me Si, olvide. si las celdas tienen un tamaño específico, una medida Sí, específica. sí, sí, tiene una medida específica. Ahora no me la acuerdo, pero la puedo buscar, pero tiene una medida específica. Ujú. Están hechas con una medida específica porque todas tienen esa medida. La podemos buscar después. Después les paso el dato. Ahora no lo tengo en la memoria, pero sí tienen una medida específica. Y todos los hexágonos son iguales, en función de la segunda respuesta. Si vos a los otros hexágonos los hacés porque no podés comprar la plancha de cera, lo que vas a tener van a ser problemas grandes de lo que nosotros decimos cría sanganera. Se deforma la cera y te generan cría sanganera. Por eso es importante que el panal tenga las medidas exactas de cada hexágono de la cera. Si eso no es así, lo que se forma es una cría sanganera, una cría más grande, un hexágono más grande que les hablé hoy, pero que te va a generar, en vez de cría de nodrilla, te va a generar cría de zángano, o sea, una colmena improductiva. Entonces no podés, digamos, armarte vos la plancha, salvo que tengas el rodillo y que funda cera virgen, y que tengas las máquinas para hacer cera estampada. Pero hacer una cera, no me imagino, hacer una cera a mano no me lo imagino. Todo lo que fabrican su propia cera lo hacen con los rodillos. O sea, es así. Sí, y la gran mayoría de los apicultores de distintos lugares que hacen con la máquina, muchachos, para mí es una locura. Compren la cera y listo. Pero lo que lo hacen con la máquina esta y tiran la cera, mantienen, digamos, con la máquina cuadrada personal de hacerte una plancha de cera, Mm. mantienen el rodillo tal cual es la distancia de los hexágonos, no lo cambian. Bien. El rodillo en las máquinas industriales es redondo. O sea, a ver, las máquinas industriales, el proceso es el siguiente, se generan en cuadrados planchas de cera. O sea, la cera virgen que le llega al comprador de cera va a un horno de 150 grados. ¿Tá? Con una manguera en planchas así, de este tamaño, más o menos en planchas de acero, con una manguera llenan de cera, una vez que esa cera pasó por ese proceso de calentamiento de 150 grados. Esa cera que sale en planchas la pasan por una máquina, que es una máquina como se llama, a ver, bueno, lo que son dos rodillos planos que alisan esa cera. Y después esa cera pasa por el rodillo. Y hay una cortadora automática en la medida precisa del cuadro. Por eso te digo que los hexágonos son universales, tienen la misma medida, que ahora no me acuerdo, después la busco si quieren, y no le puedes cambiar la medida porque esa es la medida para cría de abeja. Si le cambias la medida, probablemente se convierta en cría sanganera. Bueno. Paz pregunta, las colmenas tipo perrone, ¿qué tal aconsejables son? Carrones no conozco. ¿Cuáles son? No, Bien, no, yo tampoco. no sé qué son. Joselina pregunta, ¿la cera se vence? No, no se vence, pero si es cera, la cera estampada te aguanta varios años. Lo que pasa es que con el tiempo va perdiendo, digamos, de un año a otro no tenés problema, pero si tenés cera con más de un año, o dos o tres, va perdiendo la calidad. Pero no se vence, no la podés usar tranquilamente. Si la cera es buena, no te das drama que la podés usar tranquilamente. Que sea buena es una marca comercial que tenga pocos grados de parafina. Ese es el tema. Y ahí, bueno, yo en público no voy a decir, pero en privado puedo decir cuál es la que tiene menos. Está bien, bueno, acá David justamente pregunta, ¿cuál es el porcentaje de parafina límite para que tomen la cera estampada? Bueno, eso no sabría decírtelo porque, digamos, muchos con grados altos de parafina toman la cera estampada. Pero lo que debería tener cada empresa de cera es entre un 10 y un 15% de grado de parafina. Bien, Y eso sube. Las ceras que yo he analizado hace mucho tiempo, yo te estoy hablando hace
que mandé a analizar un laboratorio hace, y hará unos 10 años, por ahí, 10, 15 años, no sé cómo será ahora, habría que analizar ceras, pero yo como apicultor mandé a analizar 3 ceras, porque había ceras que me tomaban, había ceras que no, y bueno, y a partir de ello siempre compro la misma marca porque sé que esa cera tiene niveles de parafina bajos. Pero sí, había ceras que tenían 35 o 45% de parafina. Bueno, Marisa pregunta, ¿cada cuánto se recomienda cambiar esa cera estampada? Vos cambiás un 30% de cera tampada de las cámaras de cría, ¿tá? Todos los años. Eso todos los años. Pero después, el porcentaje en las alzas velarias o en las medias alzas velarias no va a depender de cómo te inicies. Yo qué sé, cuando iniciamos la escuela agraria, en la escuela, perdón, en la escuela del CEP de Paula Costa acá con las colmenas, la primera vez que iniciamos yo puse los 10 cuadros de cera estampada arriba, porque no tenía cuadros obrados. Ahora, en un año normal, yo en la primera vuelta, además del 30% de cambiar en las cámaras, en la primera vuelta de cosecha, que es la más poderosa acá, pongo 5 cuadros de cera estampada a las medias alzas. Entonces estoy recambiando arriba también cera. No te podría decir un porcentaje, porque ahora no me viene, pero lo que sí es fijo es un 30% en las cámaras de cría, y en la primera vuelta yo pongo esos 5 cuadros de cera estampada, entonces genero cera nueva para ese año y para el próximo, porque alguno va a quedar para el próximo. Y en la segunda vuelta, si veo que está muy buena, que hay buena entrada, podría intercalar también los marcos que vuelven de la cosecha y podría intercalar con 2 o 3 estampadas. Pero si veo que está muy bueno, si no, dejo los obrados. Bien. Joselina pregunta, en Neuquén, ¿es conveniente comprar en primavera? ¿Es un núcleo por cajón? Entiendo que son preguntas para iniciarse. Sí, sí. Yo siempre digo comprar en primavera, pero en cada territorio deberían consultarlo con algún técnico local. Después creo que, por ejemplo, los que están haciendo, ella seguro debe estar haciendo el mock, porque esto salió ayer. Los que están haciendo el mock interpreto que van ¿cómo es? Van a hablar de esto, pero a ver, yo lo que interpreto es empezar en primavera porque van a ver todo el proceso. Si ustedes empiezan, primero que van a ver las colmenas que van a comprar, van a ver los núcleos que van a comprar. Si salen enfermedades, van a salir ahí y las van a ver ahí. Si ustedes compran en la cosecha, es muy difícil ver una enfermedad, digamos, puede aparecer enfermedad en la cosecha, pero es difícil de ver. Y la colmena fue a pasar el invierno y vos te vas a dar cuenta en el invierno, eh, cuando haya pasado la invernada, te vas a dar cuenta de si estaban buenas o no las colmenas con el índice de muertas que tenga. Ahora vos en primavera hasta te podés quejar al apicultor si te vendió cualquier cosa. Compraste colmena y vos ves que no andan, que encontrás una con locro, decís, che, loco, me vendiste cualquier cosa. Y ahí arreglás por lo menos, digamos, por lo menos ves el crecimiento de la colmena. Por eso yo recomiendo empezar en primavera. O sea, en primavera me refiero, cada lugar tiene su época. Acá la gente que vende núcleo te lo vende en octubre, noviembre. O sea, no te vende en agosto núcleo. O sea, es así. En esa época me estoy refiriendo, a esa época me estoy refiriendo. Bien. Nada, Leo, siendo 10:30, sí. sigamos con las preguntas sobre el tema técnico, pero abro también la discusión a las chicas que tienen colmenas y quieren saber o tienen consultas con respecto a esta época del año o qué están viendo. Hagan sus consultas ahora, seguimos un poco con consultas del tema técnico y bueno, voy leyendo a ver si hay alguna Dale. duda con respecto a eso. Estás compartiendo tu pantalla, Leo. Dejé de Sigo con compartirla. Ajá, sigo con Anana. Pregunta,
¿Por qué hay que cambiar la reina si capturas un enjambre? Bueno, porque no sabes el origen genético de la reina, no sabes si la reina, a veces las reinas tienen en sus genes tienen problemas que pueden producir enfermedades, como por ejemplo cría yesificada. Entonces, para garantizar que la reina no, o que esa colonia no esté enferma, cambias la reina y de esa manera vos te vas a garantizar que el puñado de abejas que sobreviva no tenga ninguna enfermedad y pueda, y el núcleo de la colmena pueda, digamos, crecer. A veces no es necesario, esto hay que ir viéndolo, a veces no es necesario porque pasa que vos capturaste una reina joven y no tenés ningún tipo de enfermedad. Pero bueno, a veces no pasa así, capturaste un núcleo que más que capturar una solución, capturaste un problema. Entonces, bueno, biológicamente corresponde que le cambie la reina para evitar que eso te genere algún problema en tu apiario antes que los traslade. Siempre que cuando capturen un enjambre, déjenlo ahí, donde lo capturaron. Y lo van observando y una vez que están garantizados de que, digamos, no tiene ningún tipo de nada que pueda generarles una complicación al apiario, lo cambian de lugar. Bien, Romina, no, espérame que veo acá, ¿cuál sería? Romina pregunta, ¿qué recaudos sanitarios hay que tener cuando uno compra material usado para empezar? Material usado, ¿a qué se referirá? ¿Al material inerte o a todo? No, me imagino que es una colmena completa. Bueno, no, los recaudos que tenés que tomar es, si vos no sabés detectar enfermedades, lleva a alguien que sepa, básico. Un técnico o algo. A veces los apicultores no les gusta esto, porque bueno, pero bueno, es la única manera que vos tenés cuando comprás colmenas pobladas, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Decir, viene con un apicultor más experimentado, un técnico que las va a inspeccionar, y bueno, a veces lo que se hace es elige las colmenas que vos querés llevar. Eso te garantiza que si la persona que lleva es idónea, eso te garantiza que no vas a tener problemas. Pero también después no podés reclamar nada ante el mínimo problema. O sea, tenés que confiar en esa persona y tratar de que esa persona sea buena. Porque si no, después, ¿qué le va a reclamar al tipo? No le puede reclamar nada. Si te permitió que les inspeccionara la colmena, o sea, por lo general se hace eso. Se agarra, se permite que se inspeccione, se genera, digamos, la posibilidad que la inspeccione un técnico y después las cargas y se paga y listo. Por lo general se hace así. Bien. Daya Porque pregunta, ¿cuál sería la... Sí, cuando perdón. hablamos de colmenas, si hablamos de núcleo, no se hace eso. Los núcleos se venden y ya. O sea, Sí, no es sí, necesario. pero está hablando de colmena. Daya, ¿cuál sería la diferencia entre paquete y colonia poblada? ¿Y el paquete trae reina? Sí, sí, el paquete se vende con una reina incluida, mayormente. A ver, el paquete es como si fuera un enjambre, pero en vez de capturarlo afuera, sin conocer el origen genético de la reina, lo compraste. ¿Tá? ¿Dijiste cuál es la diferencia entre un enjambre y qué? ¿Y una colmena? Entre un paquete y colonia poblada, y si el paquete trae reina. Paquete trae reina, la diferencia de una colmena poblada, que ahí te la respondí, digamos, el paquete es un enjambre, no es una colmena poblada. El paquete tiene 1,5 kg de abeja y una reina, y eso te va a poblar 4 cuadros. Cuando vos instalás el paquete, vos pones la abeja y la reina en un lugar, la abeja lo que va a hacer es consumir el alimento que le dejas y generar cera, la reina va a poner los huevos, una vez que se libere, va a poner los huevos en los cuadros, se deja 48 horas a la reina, primero para que la secten, garantizarse, y segundo para que puedan generar, esa cera estampada, pueden generar un poquito de cera, ¿cómo se llama? Cera estirada para que puedan poner miel,
o néctar o entrada de polen, y los huevos pueda poner la reina, porque nosotros cuando hacemos un paquete es todo cera estampada, los 4 cuadros. Pero después vos con el jarabe lo que vas a hacer es crecer un cuadro por semana. El paquete, a diferencia de una colonia poblada, es que son, digamos, es menos de la mitad de abejas que una colmena poblada. O sea, una colmena poblada tiene 60.000 habitantes y un paquete tendrá 30.000, una cosa así. Bien, 30.000 abejas, a eso me refiero. sí, perfecto. Pero sanitariamente, vos no trasladás cuadro. ¿Tá? Esto es importante, no trasladás cuadro. La abeja es alimentada con jarabe. Si tiene algún problema de enfermedad la abeja, es probable que con el mismo jarabe que consuma digamos, lo elimine a través de la S. Y arrancás con una reina nueva. Lo que pasa es que, bueno, el paquete lo tenés que sellar bien, tiene que ser material nuevo, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta que hacen que sea complejo para alguien que se inicia. O sea, pero bueno, si agarran la técnica del paquete, es lo mejor. Bien. Leo, Palmira pide a ver si podés ahondar un poquito en el tema de la ubicación de la colmena, que por ahí fuiste un poquito muy rápido y está bueno cada detalle. Lo que pasa en Palmira depende del lugar, depende de muchas cosas. Primero digamos, de acá en Argentina, por lo menos a donde yo vivo, que es Azul, vos pedís permiso a un dueño del campo para poner las colmenas. ¿Tá? Vos ubicás digamos, disponés las colmenas en un lugar que te brinda un dueño del campo. Entonces te dice, bueno, tenés 150 metros, más de eso no. No se va a fijar si la robaste 170. Pero a veces no tenés la posibilidad de ponerlo en semicírculo, que sería uno o de forma irregular, digamos. ¿No? Entonces los productores, porque tienen poco espacio, hacen 2 líneas, camioneta al medio y cargan todo lo que tengan que cargar en cosecha con la camioneta al medio. Eso es lo más sencillo que ve que hacen todos los apicultores. Si sacás 10.000 fotos, vas a ver que toda la disposición de los apiarios están iguales. No es lo recomendable. Lo recomendable es que estén al menos de forma irregular, o sea, filas, haces 4 colmenas acá, 4 colmenas acá, 4 colmenas acá. Bueno, se me va la cámara. 4 colmenas más acá atrás. Bueno, ponerlo que sea de forma irregular es un caso. Y si no, un semicírculo que esté orientado al este o noreste, ¿no? Y eso va a hacer que la abeja no se vaya a los costados. Porque si la abeja viene a una línea, se va a ir siempre a los costados. Entonces las colmenas de los costados van a tener más cantidad de abejas. Abeja que falta en el medio, porque se fue a los costados, y es la abeja que te va a hacer que decir, las colmenas del medio las tengo por ahí un poquito menos pobladas, o las tengo con menos cantidad de abejas que las colmenas de los costados que están más fuertes. Bueno, eso es evitar la deriva. La disposición que vos hagas de las colmenas te va a evitar o no la deriva de las abejas. ¿Qué es la deriva? Que una abeja se confunde y vaya a otra colmena. Y eso hay que evitarlo porque, ¿qué pasa? Si va a otra colmena que está fuerte, lo más factible es que pierdas esa abeja para tu colmena o que la dejen entrar y que esa colmena tenga cada vez más cantidad de abejas y las colmenas del medio se te tienden a desabejar un poquito. Bueno, para evitar eso hay que ubicarla o de forma irregular o en semicírculo. El círculo es perfecto, pero ¿qué pasa? Es difícil ubicar unas colmenas en círculo en los campos argentinos. Lo más normal que nosotros vemos, desde el norte hasta el sur, es un semicírculo cuando los campos son de ellos, vemos, y si no vemos de forma irregular. Y lo que más se ve, 2 líneas, que es lo que no se debe hacer. 2 líneas, camioneta al medio. Lo que en segundo lugar se ve es las colmenas de forma irregular y aquellos lugares que los apicultores son dueños de su campo, sí hacen la ubicación en semicírculo. Si evitan la deriva, lo que van a tener es un apiario más homogéneo en cantidad de abejas y evitan que la abeja se confunda de colmena. Leo, con respecto a la deriva,
ahonda un poquito qué es la deriva, porque no quedó, o sea, no quedó claro si es bueno o malo. No, la deriva es esto, la confusión, digamos, de que una abeja se va a otra colmena. Y no es bueno, porque que haya deriva entre las abejas no es bueno porque genera, en cierta medida, entre comillas, un cierto despoblamiento de las colmenas y te achica colmenas. Entonces, como unas colmenas te las agranda, las otras te las va a achicar. Y eso puede generar un estrés y un desequilibrio. Acuérdense que la colmena, para todos los lados, tiene que estar equilibrada entre la cantidad de cría que tiene y la cantidad de abeja que tiene. Si de golpe tenemos una colmena que tiene X cantidad de cría, pongámosle 5 de cría, tiene que tener 7 de abeja. Y si con 5 de cría, porque yo dispuse mal las colmenas, se me fueron las abejas para el costado, y en vez de 7 tengo 5 de abeja, voy a tener un desequilibrio que va a eclosionar, ahí va, algún tipo de enfermedad en el futuro. Y lo mismo para la abeja que se me fue para el costado, a que se me fue para los costados, si yo tengo más cantidad de abejas que los cuadros de cría que había desarrollado, probablemente con esa cantidad de abejas que generó la deriva se pueda, o pueda darse, o es una posibilidad que se pueda dar, la enjambrazón, porque no va a tener espacio, entonces no van a reconocer la reina. Digamos, las cosas que nosotros vemos en el apiario son en gran medida por las prácticas que tenemos en el manejo. La enjambrazón, el contagio de enfermedades. No te puedo decir que por la deriva vos vas a tener un problema de enfermedad. Lo que sí te puedo decir es que vos vas a romper el equilibrio de la colmena. Y eso a la larga o a la corta te va a pasar factura. Vas a tener algo en la colmena. Una enfermedad, un cambio de reina, lo que fuere. Algo va a suceder. Porque cuando rompes el equilibrio entre cría y abeja, rompes lo más importante que tiene que tener la colonia, que es su supervivencia. Por eso es importante que siempre, si hay 5 cuadros de cría, haya 7 cuadros de abeja. O Bien. viceversa. Leo, vamos mechando con preguntas de las chicas que tienen colmenas hoy. Cecilia pregunta, quería saber cómo curar varroa para no perder la colonia. Saqué una muestra y tuve un 7%. Y bueno, tenés que curar con alguna carecida aprobado. Lo que te recomiendo, Mistras en este momento. Si curás con un orgánico, con ese porcentaje va a ser muy difícil que lo baje. Muy difícil. Yo te diría, muy complicado. Bien, Ángeles pregunta, ¿qué tareas deberíamos hacer ahora? En mi apiario dice, no tengo nada de sombra, ¿cuán malo es? Dice que puso algunos árboles, pero bueno, falta tiempo para que vayan creciendo. No, no te preocupes, que no haya sombra no pasa nada. No estamos en un clima subtropical. Casi 45 a la sombra. Así que, la verdad que el problema es cuando vos metés dentro de un monte, que tenés más sombra, que tenés más humedad, que tenés, digamos, no, que no haya sombra. Lo único que a veces para uno es medio complicado, porque si un día ventoso que vas a revisar las colmenas, por ahí es medio, digamos, no es una tapera para uno, digamos, pero en realidad las abejas tienen que tener una sombra, pero no estar en el medio de un monte, una sombra normal. Después está bueno que corra aire, ¿viste? Porque, digamos, eso, el reparo va a generar mayor temperatura también para las colmenas. Entonces, de golpe te encontrás con que una temperatura ambiente más agradable, pero que no responde a todo el ambiente. Entonces, nada, no te preocupes por la sombra. Había otra cosa que me han preguntado. Sí, y está buena su pregunta. ¿Cuáles son las tareas en el apiario que tendrían que estar haciendo en este momento? Ahora lo que tendréis que estar haciendo, que capaz que va a ser la última que dé yo en julio y después ya arrancamos con otros disertantes para dar bueno, las enfermedades y demás. Lo que estaría bueno en este momento es planificar qué quiero hacer. En este momento se hace una planificación de todas las tareas que tengo que hacer. O sea, comprar material, comprar insumos, para que pase precisamente la chica que preguntaba, tengo un 7%, tengo que curar. Bueno, en este momento curar
es muy complicado, porque ya estamos tarde, digamos, ¿no? Bueno, para que no pasen esas cosas, lo importante es planificar previamente. ¿Y qué es lo que planificás? Bueno, comprar los insumos, comprar los materiales que necesites para la multiplicación, hacer las actividades del galpón, construir todos los cuadros, las alzas, las medias, los caballetes, arreglar en el apiario si creció el pasto, cortar el pasto, si se rompió el alambrado, digamos, arreglar el alambrado. Lo que no se puede hacer ahora, bajo ningún punto de vista, en este momento, ya en mayo, y sobre todo en julio, es agarrar y multiplicar, digamos, multiplicar, agarrar y, ay, se me fue, agarrar y abrir las colmenas, perdón, se me fue. No pueden abrir las colmenas en el invierno porque eso genera, sobre todo si hace frío y demás, va a generar un cambio en ese equilibrio que tiene la colmena, que la colmena en este momento lo que hace es producir calor para pasar el invierno. Pero lo que se debe hacer en este momento es planificar. ¿Cómo se planifica? Sencillo. Fecha, actividad por hacer, responsable, fecha tentativa en que se termine esa actividad. Eso es lo que hay que hacer ahora. Y eso lo que va a evitar es lo que recién me preguntaba la chica, de tengo un 7% curar ahora. Ya curar ahora es tarde, pero lo tenés que hacer igual. Este fue un año atípico, lo estoy tomando como ejemplo. Bueno, ¿qué va a solucionar? No es que te estoy retando a la persona que dijo eso, lo estoy tomando como ejemplo. ¿Qué es lo que te va a evitar la planificación? Esto. Saber que vos para tal fecha tenés que tener los insumos, tenés que tener la cera, tenés que tener... háganlo, es un ejercicio, bueno, yo les voy a explicar la próxima cómo hacerlo. Es un ejercicio fácil, es sentarse en la mesa, pensar cómo van a ser, quiénes van a ser los responsables, con qué recursos y demás. Pero no dejen de hacer la planificación porque es lo que le va a evitar, digamos, una desorganización y ir a comprar los acaricidas cuando cuesta conseguirlo. Y más, por ejemplo, en estos contextos, que nos pasó de que, bueno, costó un montón conseguir los acaricidas porque no los habían comprado antes. ¿Entiendes? Entonces es interesante planificar previamente. Después lo vamos a hacer la semana que viene. Podemos tomar un ejemplo de una persona y lo hacemos. Buenísimo, Leo. Acá Sara pregunta, ¿es verdad que las tiras de ácido oxálico se activan con el calor del exterior? Porque si uno las coloca en la cámara de cría, ¿no es que las abejas regulan la temperatura y así se activan? En este tiempo hay que darles, y eso con respecto al oxálico, y después, en este tiempo hay que darles la mezcla de agua con azúcar, sí o sí, o sea, hay que alimentar. Dos preguntas son. Bueno, la alimentación sí es una alimentación de bloqueo, que ya tendría que estar, digamos, como terminando, por el hecho de que, bueno, ya ahora, en este tiempo, están entrando a pasar el invierno. La alimentación es de bloqueo, se da jarabe, relación 2:1, o jarabe de alta fructuosa, que eso es preparado, las dos cosas se pueden dar, 2:1 y se da el alimentador lleno en poco tiempo, el menor tiempo posible, 3-4 días, ¿va? En 2 semanas bloqueaste la colmena. Bueno, ya la colmena bloqueada va a pasar invierno. ¿Qué quiere decir? Que julio te lo va a pasar bárbaro. Ya los primeros días de agosto vos tenés que ir a ver. Y en julio también vas a ver. Podés tantear las colmenas, se dice agarrarlas de abajo para ver el peso, pero no las abrías las colmenas, ¿se entiende? Vas a arreglar el alambrado, vas a cortar el pasto, pero no abrís la colmena, porque eso sí le va a generar a la colmena, digamos, un desajuste grande, además, sobre todo si la abrís mucho tiempo revisando, si la abrís un poquito para ver cómo está, no pasa nada. Pero, digamos, no revisás las colmenas. Y la otra pregunta, Sí, pará, con respecto al alimento, ¿querés explicar qué es el 2-1 y qué es el bloqueo? bueno, el 2:1 es 2 kilos de azúcar y 1 de jarabe. Eso no te va a dar 2 kilos de jarabe, te va a dar unos 60. ¿Qué te quiero decir? Que si vos tirás una bolsa de 50 y 1 litro de agua, no te va a dar 50 litros de jarabe, te va a dar 58. Te digo porque si lo haces en una olla y jugás Cortini,
el jarabe va a elevar, ¿se entiende? El azúcar va a elevar. O sea, vos tirás 2 más 1 y no es que tenés 1 litro de agua ahí. No sé si me explico con lo que quiero decir. Entonces, cuando hagan una olla, lo que les quiero decir, si hace una olla de 50, nosotros en la escuela de Pablo Acosta lo que tenemos es una olla de 50. Entonces, ¿qué hacemos? No le echamos los 50, porque no alcanza la olla. Entonces le echamos la mitad. Le echamos, o sea, 2 kilos van a ser 20, o ponele, y más o menos entre 16 y 20 anda. Si echamos 20, ya les comento que por ahí a veces rebalsa la olla. Entonces entre 16 y 20 frascos de 2 kilos, entonces ahí ya tenés, y te van a salir, digamos, la relación que te decía hoy, de 50 kilos de azúcar y 1 de agua, te salen 58 litros jarabe. Y de 20 y pico, te van a salir cerca de 38, 40 litros de jarabe. Vos con eso, preparás el jarabe para darlo. Después que lo preparás el jarabe, no sé si me preguntó cómo preparar el jarabe, es calentás el agua 80, hay 2 formas, en frío, a través de un motor. O sea, el motor tiene, digamos, una paleta que revuelve, el motor tiene que hacer vueltas, son 90 vueltas por segundo, no podemos meter un motor de heladera porque viaja, tenés que hacer algo que lo lentifique, que lo podés hacer, digamos, con las correas, eso hace que se lentifique el motor, y una paleta para que revuelva. Entonces ahí lo haces en frío y es genial. Si no, el agua, 80 grados, tirás el azúcar en forma de lluvia, tirás primero los litros de agua y después el azúcar y vas revolviendo y se va diluyendo. Lo que no podés hacer de tener el fuego abajo y tirar el azúcar, porque el azúcar tiende para abajo y lo que hace es se acaramela o se puede quemar porque se posiciona abajo. Y siempre tenés que estar revolviendo. ¿Tá? Esas son las 2 formas de preparar jarabe. El bloqueo se hace en una época que es entre mediados de abril y mediados de mayo, y lo que se hace es que la reina no ponga más huevo. ¿Tá? Va acompañado con el cambio de clima. Cuando empieza a ser los primeros días de frío, ahí se empieza el bloqueo. ¿Tá? El bloqueo es dar mucha cantidad de comida en poco tiempo. O sea, damos la mayor cantidad de comida en el poco tiempo posible. Si tenemos un alimentador de un cuadro, damos alimentador lleno cada 4 o 5 días. Eso durante 2 semanas y la colmena se bloquea. ¿Qué quiere decir que se bloquee? Que toda la colmena está llena de miel y no de cría. Y eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque si tenemos cría en invierno, la abeja, además de generar temperatura en invierno, tiene que alimentar esa cría. Entonces, es decir, 2 tareas. Y eso es una macana. Buenísimo, Leo. Estamos llegando al final porque ya estamos con el horario. Hay muchas que te felicitan por tu participación en el MOOC ayer, así que bueno, se ve que estuvo muy bueno. Muchas gracias. Y, Me y puse fino ayer. bien. Se Y, me escapó alguna palabrita, pero bueno. y Mirta hace una pregunta muy buena. Muchas gracias, Mirta, por esto, y con esto vamos a terminar. Que pregunta si será posible que nos puedan dar una planificación modelo de enero a enero las actividades en el apiario y después cada una lo adapta a su zona. Y Leo, ustedes, porque nosotros tenemos algo trabajado en esto, pero no sé si ustedes como INTA tienen algo, un Sí, sí, calendario así. sí. Sí, calendario de actividades no, tenemos planificaciones hechas. Pero el próximo encuentro hablamos sobre planificación. Vemos los temas que por ahí rápidamente que se vean en el MOOC. Creo que el próximo módulo es de sanidad, pero cualquier cosa, damos una iniciación a lo que es sanidad muy rápidamente y metemos el foco en planificación. Y podemos hacer una planificación, de hecho, tomando un ejemplo, la hacemos en un Excel y yo después se la envío y cada uno después la adapta a sus necesidades. Tenemos planificaciones con actividades generales de qué hay que hacer en cada mes, pero lo que yo les voy a hablar de aplicación, eso es un calendario, eso está, eso se puede conseguir, no es drama.
Pero ese calendario de actividad mes a mes requiere, ese calendario con cosas para hacer mes a mes generales, requiere actividades previas que se hacen en el emprendimiento y las hacen las personas. Y tienen que estar hechas en un tiempo. Eso es lo que vamos a hablar de planificación. ¿Por qué es importante que hagan la planificación? Por esto, porque van a comprar los insumos a tiempo, porque van a tener los insumos cuando tengan que ir a curar, porque no tienen que salir a las corridas a comprar azúcar, y si tienen que salir a las corridas a comprar azúcar es porque ha sido un año excepcional. La planificación para que salga bien se hace con el criterio de los primeros 3, 4 años de la piel. Podemos tomar mi caso como ejemplo, algún apicultor que tenga esa edad. Y después armamos las actividades. Fecha. Actividad responsable. Actividad por actividad. Y, che, dijiste que iba a tener los cuadros para... La planificación se define a través de un objetivo, se me adelanta un poquito, que es el objetivo que define cada uno, que es lo que decía recién la señora. Cada uno va a definir un objetivo según su zona. Habrá gente que quiera crecer en colmena, habrá gente que no quiere crecer en colmena. Bueno, eso cambia la planificación. Bien. Bueno, buenísimo. Leo, muchas gracias. Muy bueno, como siempre. Y muchas gracias a todas las que participaron. Nos estaríamos viendo en 15 días. Dale. En 15 días nos vemos y después yo creo que en este junio, que pasó la Semana de la Miel, y feliz Día Internacional de la Abeja. Hoy es el día que a partir de 2017, gracias a la UNESCO, se festeja el Día Internacional de la Abeja en todo el mundo. Y bueno, a tomar conciencia de lo importante que es la abeja para, digamos, para garantizar, entre otras cosas, la biodiversidad de todos los sistemas, ¿no? Sin la abeja y sin los polinizadores, probablemente no tendríamos la comida que tenemos hoy en la mesa, así que no es un dato menor. Y bueno, hoy se festeja el Día Internacional, así que feliz Día a la Abeja. Bueno, buenísimo. Bueno, un saludo a todas, chicas. Gracias por estar. Saludos.